Hola niños, ¿cómo están? Hoy día en la clase de Historia, Geografía y Ciencias Sociales vamos a empezar una nueva unidad. Esta unidad se trata sobre los pueblos originarios y vamos a aprender todo acerca de ellos. Vamos a aprender dónde se ubicaban, a qué se dedicaban y lo más importante, qué cosas de esos pueblos aún nosotros podemos ver en la actualidad. Antes de comenzar, me gustaría contarles algunas cosas sobre los pueblos originarios. Antes de que nosotros existiésemos y nuestros papás, antes de que existiesen incluso nuestros abuelos y nuestros bisabuelos, la tierra era habitada por diferentes pueblos. Algunos no se conocían entre sí y otros comercializaban entre ellos. Estos pueblos, que eran los primeros que habitaban y que habitaron nuestro país, se les denomina pueblos originarios. Es importante que nosotros pensemos que en esa época no había ninguna de las comodidades que hay ahora, ni siquiera estaban las regiones, ni muchos de los elementos que nosotros conocemos y que dividen cada una de las regiones. Antes las personas solamente se ubicaban dependiendo de lo que necesitaban para vivir, pero todo eso lo vamos a ir conociendo poco a poco. Asimismo, como les comento que en toda la tierra habían diferentes pueblos, nuestro país también estaba habitado por pueblos indígenas. En el norte de nuestro país se ubicaban, por ejemplo, los aymaras, los atacameños, en la zona central los mapuches y en la zona sur los yeganes, además de la isla de Pascua donde se ubicaban los Rapa Nui. Es importante que nosotros pensemos que todos estos pueblos vivían y convivían dentro de lugares similares, ¿ya? Y que cada zona geográfica, como nosotros ya la hemos aprendido, como la zona norte o la zona sur, les entregaba a ellos diferentes elementos que aprovechaban para vivir y para poder desarrollarse. ¿Cómo vivían en esos años? ¿Cómo se imaginan ustedes que vivían estos pueblos en esos años? El modo de vida o las formas de vivir o las costumbres que tenían estos pueblos en esos años se dividen en dos grandes tipos específicamente. Por una parte tenemos los nómades y los sedentarios. Vamos a aprender de qué se trata cada uno de ellos, ya que estos dos términos nos van a acompañar en toda esta unidad de pueblos originarios. Los nómades son aquellos pueblos que se desplazaban de un lugar a otro en busca de sus alimentos, pues vivían de la caza, la pesca y la recolección de frutos. Los nómades se destacaban principalmente por cazar y pescar. A veces ellos cazaban ciertos animales y con eso mismo construían sus balsas para ir a pescar y se movían de un lugar a otro. No vivían en un lugar específicamente, ya que, como hemos aprendido, los animales también van cambiando de un lugar a otro. Entonces los pueblos, estos pueblos nómades, para buscar su alimento, para buscar sus recursos, tenían que moverse también con ellos o muchas veces se movían dependiendo del clima o de diferentes elementos, pero siempre se movían de lugar en lugar. Aquí tenemos un ejemplo donde vemos algunos pueblos cazando animales. Como yo les explicaba, los animales a estos pueblos los proveían de todos sus recursos, de carne, de cuero para cubrirse y también de algunos elementos, por ejemplo los huesos que los utilizaban para hacer armas, para poder protegerse de los animales que querían atacarlos. En esos años o en esos tiempos donde no habían las comodidades que tenemos ahora, debemos recordar eso. Estamos hablando de hace muchos, muchos años atrás. Por otro lado tenemos los sedentarios. Los pueblos sedentarios eran aquellos que no se movían del lugar. Veamos entonces a qué se refiere específicamente. Otros pueblos vivían en un lugar fijo y desarrollaban la agricultura y la ganadería.
¿Qué quiere decir? La agricultura es que ellos cultivaban, por ejemplo, cultivaban papas, choclos o diferentes elementos. Y la ganadería quiere decir que ellos criaban sus animales. En lugar de cazarlos como los nómades e ir a buscarlos, ellos criaban sus propios animales, entonces no necesitaban ir a buscar alimento, sino que ellos mismos creaban su propio alimento en un lugar y por lo mismo ellos podían quedarse para siempre en ese mismo lugar que habían decidido. Una de las importantes diferencias entre estos dos tipos de vida era que, por ejemplo, las casas de los sedentarios eran mucho más resistentes, ya que les permitía vivir mucho tiempo en ese lugar. Sin embargo, los nómades solo hacían sus casas con algunos palos y el mismo cuero de los animales que cazaban, para después sacarlas, desarmarlas y poder irse a otro lugar. Vamos a comenzar a analizar los pueblos que vivían en la zona norte de Chile. Nosotros ya aprendimos cuál era la zona norte, pero si quedan algunas dudas vamos a mirar el mapa. Tenemos el mapa de Chile, que en este caso tenemos en la zona norte los siguientes pueblos. Tenemos a los aymaras, los quechuas, atacameños, diaguitas, collas y changos. Todos estos pueblos vivían y convivían dentro de este espacio. Vamos a estudiar específicamente 4 pueblos: los aymaras, los atacameños, diaguitas y changos. Comencemos por los aymaras. Los aymara o aymara, dos formas diferentes de escribir, vivieron en el altiplano. Se asentaron en lugares donde hubiese agua. Eran un pueblo sedentario, pues cultivaron maíz, papas, porotos y quinoas. Además, criaban llamas y alpacas. Los aymaras vestían ropa de lanas y sandalias de cuero. Usaban el pelo largo. Es importante, niños, que entendamos que en esta época los aymaras no solo vivían en el territorio de Chile, no habían fronteras como las hay hoy en día, sino que en especial estos pueblos del norte, los aymaras y los atacameños, se ubicaron también en las zonas de Perú y Bolivia, ¿ya? Los países que limitan al norte de nuestro país. Entonces, los aymaras, dentro de sus características tenemos todas estas: eran un pueblo sedentario, no necesitaban moverse de un lugar a otro porque cultivaban sus propias comidas. Hoy en día los aymaras aún están presentes y para eso vamos a mirar la historia que nos va a contar un amigo que yo les traje, que se llama Isaac. Pichintún, pichintún, qué bonito pichintún, en el bosque y en el mar, en la pampa y el salar, en los cerros y en las islas, van los niños a jugar. Pichintún, pichintún, qué bonito pichintún. Hola, soy Isaac y vivo en Colchane. Isaac, un niño aymara. Colchane está en el altiplano, en la cordillera de los Andes. El paisaje es muy bonito. Hay volcanes, ríos y geysers.
En el verano llueve y en el invierno hace tanto frío que a veces cae nieve. Hace mucho frío. En mi casa vivo con mi papá y mis hermanos. Y vivimos tan cerca de la frontera que a veces podemos ir a comprar en bicicleta. Mi abuelo Faustino vive en Enkelga, en una casa de adobe cerca de la montaña. Es pastor y cría llamos y alpacas. Aquí casi toda la gente tiene llamos. Los llamos nos dan casi todo para vivir. Carne, cuero y lana. Los llamos hacen así. El floreo es algo que hacemos en el Año Nuevo Aymara. Colocamos pompones de lana a los llamos para saber de quién son. Cuando mi abuelo va a pastear, se lleva a mi perro Toby. A mí me gusta acompañarlo, pero hay que levantarse muy temprano. Y me da mucho sueño. Ese es mi perro Toby. Es chistoso. Los llamos son muy chistosos. A veces se persigue la cola. Y dan saltos. Y juegan como si fueran amigos. Después nos vamos con mi abuelo a su chacra a sembrar. Aquí sembramos quinoa y papas. Es casi lo único que crece. Al atardecer, tenemos que llevar a los llamos a su corral para que no se los coman los zorros. Con mi abuelo también salimos a pescar. Cerca de Jalchuri hay una vertiente grande con harta agua. Tenemos una técnica súper buena. Hacemos una poza con piedras y los atrapamos con un balde. Así es más fácil agarrarlos. Aquí pescamos sushi y truchas. Las yigchas o aguayos son el tejido más tradicional. Cuando era guagua, mi mamá me cargaba en una yigcha o aguayo. También las usamos para cargar comida. Cuando hay carnaval, yo me coloco el sombrero que me trajo mi abuelo de Bolivia. Nos vestimos con trajes muy finos, bailamos sicuri y nos tiramos chaya. Nosotros los aymaras creemos que la Pachamama, nuestra madre tierra, es sagrada. La cuidamos mucho, mucho. Y le agradecemos de todo corazón todo lo que nos da.
Muy entretenida la historia de Isaac. Si se dan cuenta, hay algunos de estos pueblos que todavía se conservan hasta el día de hoy, o hay otros que han dejado algunos elementos que nosotros conservamos. Pero eso lo vamos a conocer más adelante. Miremos ahora un poco sobre los atacameños. Los atacameños o licanantay, al igual que el pueblo aymara, se desarrollaron cerca de las aguas, específicamente en quebradas y oasis. Nosotros ya conocemos los que son las quebradas y los oasis, pero si no se acuerdan, los oasis son aquellos lugares en medio del desierto donde habían cursos de agua y, por ende, crecían árboles y había más vegetación. Se dedicaron a la agricultura. Crearon muchos fuertes o pucarás para protegerse o para realizar sus cultivos. ¿Qué eran estos? Los pucarás se creaban en los cerros como unas terrazas, como puros balcones arriba de un cerro. Entonces, en estos balcones ellos cosechaban o también se podían esconder. Los atacameños utilizaban trajes tejidos y gorros forrados en piel. Veamos ahora el pueblo diaguita. Los diaguitas vivían en la zona que nosotros conocimos como Norte Chico, es decir, la zona de Coquimbo y La Serena. Se ubicaron cerca de ríos para obtener agua y cultivar sus alimentos. La principal actividad que ellos desarrollaron fue la alfarería. ¿Qué quiere decir esto? Ellos, imagínense, en esos tiempos creaban obras de arte como platos o vasijas con arcilla y barro para poder utilizar. También eran un pueblo sedentario, ¿ya? No necesitaron moverse para buscar sus alimentos. Y el último pueblo que vamos a ver son los changos. Los changos, atención a esto, eran un pueblo nómade. La mayoría de los changos se dedicaba a recolectar mariscos y a cazar focas y lobos marinos. Por lo mismo, este pueblo debía moverse de un lugar a otro. Sus casas, por lo mismo, no eran tan fuertes como las de los otros pueblos. Sin embargo, es importante que sepamos que este pueblo, como yo les explicaba que no habían fronteras entre un pueblo y otro, este pueblo comercializaba con los atacameños, los que conocimos un poco antes. Como ellos tenían mariscos y los atacameños tenían papas, choclos, diferentes elementos, se cambiaban las cosas como una especie de trueque o ventas. Como no había dinero en sí, solo se intercambiaban productos. De esta forma comenzó el comercio que se llamó trueque. Finalmente vamos a comparar los pueblos. Entonces, tenemos en la parte superior del cuadro aymaras, atacameños, diaguitas y chonos. Luego a un lado tenemos el modo de vida, que puede ser sedentarios o nómades. Recordemos que los sedentarios son los que se quedaban en un solo lugar y los nómades eran los que viajaban de un lugar a otro en busca de sus alimentos o de mejores condiciones de vida. Y abajo tenemos las principales actividades. El modo de vida. Tanto aymaras como atacameños y diaguitas eran sedentarios. ¿Qué quiere decir esto? Que vivían en un solo lugar, cultivaban sus alimentos y desarrollaron la ganadería. Sin embargo, los chonos se dedicaron a la pesca y a la caza de animales marinos. Por ende, debían moverse de un lugar a otro, creando, lo que ellos creaban eran con el mismo cuero del lobo marino o de los elefantes marinos, creaban sus propias balsas y así podían ir a cazar. Miremos las actividades. Los aymaras se dedicaron entonces a la ganadería, a la agricultura y a la producción textil. Lo mismo que los atacameños. La producción textil quiere decir que, por ejemplo, lo que nos contaba Isaac, que a las llamas también les sacaban la lana o a las alpacas. Entonces podían construir chalecos y ropa para abrigarse. Los diaguitas además hacían alfarería, que era realizar jarrones, vasijas,
Y los chonos, a diferencia de estos tres pueblos que hacían actividades similares, ya que eran sedentarios, se dedicaron a la pesca, recolección de marisco, cazadores de focas y lobos marinos. Ahora hay una pequeña tarea escondida en este video. Cada uno en una hojita va a investigar qué elementos de estos pueblos aún están presentes en la actualidad. Por ejemplo, les doy una pista. Hay algunas palabras que usaban estos pueblos que a nosotros todavía las usamos. Por ejemplo, la palabra guagua, la palabra pichintún, diferentes tipos de palabras. Entonces, ustedes van a investigar con ayuda de sus papás qué cosas de estos pueblos todavía nosotros usamos. Si quieren investigar, pueden visitar en YouTube los videos de Pichintún, que son los videos que yo les mostré de Isaac de diferentes pueblos. Ahí van a encontrar mucha información y historias muy entretenidas. Nos vemos la próxima clase y recuerden que cualquier duda me contactan o las conversamos en las clases online. Un abrazo, chao chao.